presidente, la sesión número 2 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta número 3 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Muy buenas tardes, señor presidente. Se ha recibido para la presente sesión una nota del jefe de gabinete del señor subsecretario, mediante la cual excusa su asistencia a la presente sesión, sin embargo comunica que y compromete la asistencia del señor ministro para una próxima fecha. También se ha recibido una nota del jefe de la Biblioteca del Congreso Nacional, mediante la cual informan que se encuentran elaborando el documento e informe solicitado por esta comisión. Es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias. Se ofrece la palabra sobre temas varios. Sobre la cuenta, perdón. Sobre temas varios. Perfecto. Entonces, entramos en el orden del día. La presente sesión tiene por objeto recibir y le damos la bienvenida como invitado a esta comisión al señor Juan Carlos Olmedo Hidalgo, presidente del Consejo Coordinador Eléctrico Nacional, que expondrá al tenor del mandato de esta comisión que le fue enviado cuando fue convocado. Le acompañan doña Bernardita Espinosa Valdivia, consejera del Consejo Directivo, don Ernesto Huber Jara, director ejecutivo, don Ernesto, y don Andrés Pozo, director de comunicaciones. Bueno, muy bienvenidos a los cuatro y muchas gracias por venir a la comisión. Esta comisión tiene un mandato que, como ustedes saben, está en el objeto y seguramente les llegó la citación y es el objeto de la comisión. No lo voy a leer para no ser reiterativo, pero les agradecemos mucho todo el aporte que pueden hacer en torno al objeto que tiene de investigación esta Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados. Así que le dejamos la palabra a usted, don Juan Carlos, y usted, si la comparte o no, nos va diciendo, si traen una presentación, en fin. Así que don Juan Carlos tiene la palabra. Ahí sí. Gracias, presidente. Tenemos una presentación en que la vamos a dividir entre mi persona y el director ejecutivo, en que vamos a abordar la operación del sistema eléctrico en los años 23 y 24 con un enfoque en las perturbaciones que ocurren y sus causas. Y quisiéramos partir, esta es la agenda que tenemos, la próxima por favor. Vamos a hablar de los principios de coordinación y el marco institucional que rige el Coordinador Eléctrico Nacional, la transición energética y resiliencia ante el cambio climático y la gestión de contingencias en el sistema eléctrico los años 2023 y 2024 en las áreas que son del ámbito de la responsabilidad del Coordinador Eléctrico Nacional. La otra. Bien, primero quisiera repasar el rol del Coordinador Eléctrico Nacional en el mercado eléctrico. El Coordinador Eléctrico Nacional es una corporación de derecho público, autónoma e independiente, que no forma parte de la administración del Estado, ni utiliza recursos del Estado. Nuestro presupuesto se financia con un cargo tarifario que pagan los usuarios. Nuestra labor es coordinar la operación del sistema eléctrico y ahí ponemos la torre de control de un aeropuerto, ya que nuestro rol es muy similar a la labor que hace la torre de control. El coordinador eléctrico no tiene activos de generación, transmisión y por lo tanto no tiene esa independencia que le permite coordinar la operación de las centrales generadoras y líneas de transmisión para abastecer la demanda. Somos una corporación sin fines de lucro y en el TEMERCA contamos con 370 profesionales que trabajan y son mayoritariamente de carrera STEM y altamente especializados. Y el Coordinador Eléctrico Nacional trabaja en base a 3 principios. Uno, efectuar una operación segura y confiable al menor costo posible y además tiene la función de garantizar el libre acceso a las redes de transmisión. Y estamos inmersos en un marco institucional sólido que le hemos llamado ecosistema institucional, en el cual está en la capa superior el Ministerio de Energía, que cuenta con 2 entidades, la Comisión Nacional de Energía, que es un ente que da soporte en materias regulatorias y tarifarias,
y la Superintendencia de Electricidad y Combustible, que es el ente fiscalizador y que se encarga además de establecer algunos estándares técnicos para las instalaciones de electricidad y combustible. Y por otro lado está el coordinador eléctrico, que es el operador independiente del sistema eléctrico. Esta es una figura que existe en todos los países del mundo, que se encarga de coordinar la operación de las plantas generadoras, líneas de transmisión, grandes usuarios y de empresas distribuidoras. Además está el panel de expertos, que es una suerte de tribunal, que es el encargado de resolver las controversias que surjan entre los agentes coordinados y el Coordinador Eléctrico Nacional. Y además existen otras entidades en este ecosistema, cual es el Tribunal de la Libre Competencia, la Fiscalía Nacional Económica, los tribunales de justicia, la Comisión de Mercado Financiero y otras entidades que se encargan de enfocarse en sus aspectos sectoriales. Bueno, espera, un poquito. ¿Cuáles son nuestras principales funciones? En primer lugar, garantizar la operación más segura y económica, que son cosas concomitantes del sistema eléctrico nacional. Administrar el mercado mayorista de energía, porque aquí se producen transacciones. Nosotros tenemos que valorizar las transacciones de energía, potencia y los llamados servicios complementarios, que son los que permiten asegurar la calidad y seguridad de servicio. Recomendar expansión de horas de transmisión del sistema eléctrico nacional y del zonal. Licitar las horas de transmisión que decrete el Ministerio de Energía. Hacer un seguimiento de la construcción y ejecución de esos proyectos, básicamente las obras nuevas. Gestionar el proceso de conexión de proyectos, que es bastante demandante. El sistema está en un proceso de cambio y requiere la conexión tanto de nuevos consumos, nuevas fuentes de generación y líneas de transmisión. Y una función nueva que ustedes aprobaron en el año 2016, que es monitorear las condiciones de competencia en el mercado eléctrico. Y ahí reitero, solo monitorear, y nuestra función es comunicar a la Fiscalía Nacional Económica y al Tribunal de la Libre Competencia cuando se detecten indicios, eso es lo que dice la ley, indicios de situaciones que podrían ser constitutivas de infracción a la competencia. Y también otra nueva función que se nos otorgó es promover la innovación, investigación y desarrollo en el sector eléctrico en el ámbito de nuestras funciones, cuál es la operación del sistema eléctrico, y en eso hemos hecho bastante trabajo. Tenemos una serie de alianzas con universidades y entidades nacionales e internacionales para efectuar innovaciones en esta materia para poder acelerar el proceso de transición energética. Y abajo vemos una gráfica que tiene una línea segmentada en color rojo que muestra nuestro ámbito de acción y además ilustra todo lo que es esa gráfica, el sistema eléctrico. Tenemos por un lado hacia la izquierda la generación con distintas fuentes, tanto convencionales como fuentes renovables, que se conectan a través de subestaciones a la red eléctrica, y esta red eléctrica llega a las subestaciones que abastecen a las redes de distribución, y existen estas redes de distribución que llevan la energía hacia los consumidores finales, y también existen estos llamados PMGD o pequeños medios de generación distribuidos que están inmersos en las redes de distribución. Nuestro ámbito de acción llega hasta los límites de la distribuidora o las subestaciones de más alta tensión que permiten abastecer a las áreas de distribución. Nosotros no intervinimos en la red de distribución, solo hasta los límites para llevar el suministro eléctrico hasta los bordes, y la distribuidora ahí lo lleva hasta el usuario final. En cuanto a magnitud del mercado, hoy día operan en el sistema eléctrico algo más de 800 agentes. El año 2017 eran algo menos de 400, es decir, en estos 7 años se ha duplicado la cantidad de agentes que participan en el mercado, entendidos como generadores, transmisores y grandes usuarios. Las transacciones en el mercado mayorista ascienden a 1.400 millones de dólares anuales. En cuanto a energía, 420 millones de dólares por potencia, con lo cual las transferencias de energía y potencia estarían casi en los 2.000 millones de dólares. Y el costo de operación del sistema para el año 2003 fue de 2.000 millones de dólares en el año.
Sí. Bien, ahora dejo a Ernesto V. Muy bien, gracias, presidente. Vamos a continuar con la presentación haciendo referencia a los desafíos de la transición energética, la resiliencia y el cambio climático, y ahí vamos a hacer la conexión con los eventos meteorológicos que han provocado fallas en el sistema en los últimos 2 años, 2023 y 2024. Entonces, hay una primera lámina para tener una presentación de lo que es el sistema eléctrico nacional, un sistema eléctrico único en el mundo, muy longitudinal y radial, 3.100 kilómetros desde Arica hasta la isla de Chiloé. Son aproximadamente 37.000 a 38.000 kilómetros de líneas de transmisión sobre 23.000 volts o sobre 12.000 volts que nos toca coordinar y gestionar día a día. Tenemos más de 800 empresas coordinadas, más de 1.000 unidades generadoras, una potencia máxima del sistema este año ha estado en torno a los 12.000 megawatts y una capacidad instalada que a la fecha está en torno a los 36.000 megawatts de capacidad. Destacar en comparación con el año anterior que la generación hidráulica ha estado superior a lo que teníamos el año anterior igual fecha, y además ha habido una disminución del aporte de generación termoeléctrica, lo cual también lo vamos a ver más adelante porque se ha manifestado en una reducción de las emisiones de CO2. Aquí una lámina para describir las principales características del sistema eléctrico nacional el año 2023. Una energía anual producida del orden de los 83 terawatt-hora. Como decía, una capacidad instalada que a la fecha está en torno a 36.000. El año pasado, en diciembre, teníamos 34.000 megawatts de capacidad instalada. El 40% de esa capacidad instalada está conformada por energía fotovoltaica y eólica, que es esta energía renovable no convencional. La demanda máxima que ya habíamos mencionado y dos guarismos muy importantes. Uno que es la participación de energía fotovoltaica y eólica, que el año pasado alcanzó un 31% de participación en la matriz anual de producción de energía, y en forma horaria el valor de solo estas energías fotovoltaica y eólica alcanzó un 71% el año pasado, en el mes de marzo. Situación muy similar a la que se ha alcanzado en una hora en este año, considerando esas dos fuentes de producción de energía, me refiero a fotovoltaica y eólica. Ahí está la longitud del sistema de las líneas de transmisión que nos toca coordinar, y algo muy importante es el almacenamiento, que hoy día hay del orden de 1.000 megawatts instalados y en pruebas en el sistema, con duraciones de 4 a 5 horas, sistemas que son muy importantes para poder captar los excedentes de oferta que hay en horario diurno y trasladarlos al horario nocturno para hacer más eficiente la operación del sistema. Hay algunos objetivos de largo plazo que están establecidos en la Ley Marco de Cambio Climático, esta carbono neutralidad al año 2050. El retiro de centrales a carbón está de alguna forma a través de un acuerdo público-privado establecido para el año 2040, y vemos que se están dando las condiciones para poder anticipar el retiro del carbón hacia el año 2030, y eso va a depender de las condiciones habilitantes para que se produzca el retiro anticipado de centrales a carbón. En esa gráfica se ve el día sábado 6 de enero de este año, donde a partir de las 3 de la tarde aproximadamente en ese horario se alcanzó una participación de energía limpia en el abastecimiento total de los consumos de 95%, ¿ya? Eso considera energía fotovoltaica, eólica, el aporte importante de las centrales hidráulicas y también biomasa. Solo había un 5% de generación en base a combustibles fósiles, fundamentalmente justificada por razones de seguridad en la zona del norte grande del sistema. En la lámina siguiente vemos, a propósito del tema de la transición energética, un ranking que publica la Agencia Internacional de la Energía. Esto se publicó en el mes de septiembre de este año, y ahí en el eje horizontal ustedes ven distintos países o sistemas eléctricos, donde el sistema eléctrico chileno juega un rol destacado, particularmente por la participación, como les decía, tanto en energía el año 2023, con valores sobre el 30%, 31% en energía, y en forma horaria, 71%,
considerando solamente las fuentes fotovoltaicas y eólicas, también llamadas energía renovable variable o intermitente. Y el año 2024 esperamos que termine con una participación de energía del orden del 34% y en forma horaria estamos también en valores similares al año pasado, 70% de participación horaria de estas fuentes de energía. Bien, como les decía, este mayor aporte de energía renovable, variable, fotovoltaica y eólica, y también la hidráulica, que ha mejorado bastante desde mediados del 2023, como vamos a ver en unas láminas más adelante, ha significado también una reducción importante en las emisiones de CO2 equivalente. Respecto al año pasado, igual fecha, vemos una reducción del 15%, y respecto al año 2021, que era uno de los años que estaban dentro del periodo de esta mega sequía de 12 años que tuvimos en nuestro sistema, observamos una reducción del orden del 40% de las toneladas equivalentes de CO2, considerando enero a octubre, tanto del año 2021 como el año 2024 vigente. Estábamos hablando del año 2021 con la condición de sequía, más de 30 millones de toneladas equivalentes de CO2 al año, y hoy día, en este momento a la fecha, en octubre, llevamos del orden de 15 millones de toneladas de CO2. Bien, eso desde el punto de vista de la transición energética. Ahora, desde el punto de vista de la gestión de la operación en tiempo real, ahí ustedes ven una imagen de nuestra sala de control que está en nuestro edificio corporativo, un video wall que tiene el monitoreo de la operación del sistema, una superficie del orden de 100 metros cuadrados para monitorear la operación de nuestro sistema. Y en esta sala de control es donde se realiza la supervisión de la operación en tiempo real del sistema generación-transporte. Eso es muy importante, hago el link con lo que decía Juan Carlos en la presentación, en las láminas originales, es decir, en los sistemas de distribución no están visibilizados, no están bajo el rol de supervisión que establece la normativa para el Coordinador Eléctrico Nacional, eso está en el ámbito de la empresa distribuidora. Y en relación con los tipos de riesgos y fenómenos que nosotros observamos y nos toca gestionar en la operación en tiempo real, bueno, vemos ahí en esa lámina algunos fenómenos de la naturaleza como los terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, incendios, inundaciones, sequías, tormentas severas que nos ha tocado observar en el sistema y algunos riesgos que tienen que ver con la infraestructura, eventos sistémicos, algunos de origen antrópico, como los incendios, sabotaje, temas de ciberseguridad, errores humanos en la operación y en el mantenimiento de las centrales y además los temas de mercado en relación a la volatilidad y los precios de los combustibles que abastecen a las plantas termoeléctricas. Al lado derecho de la lámina hay una serie de recortes de prensa que dicen relación particularmente con los incendios que tuvimos en la temporada 2016-17, que fueron eventos muy significativos y recogió la prensa de la época la resiliencia que tenía el sistema eléctrico para esas situaciones que tuvimos en nuestro sistema, más de 600.000 hectáreas dañadas, ¿no es cierto?, por el fuego en ese momento, y también se recogió el efecto de aumento en el precio, se refería aquí el artículo de prensa al costo marginal, producto de que habían incendios bajo algunas líneas y eso significaba tener que reducir las transferencias o derechamente en algunos casos desconectar líneas y despachar generación más cara. Y eso hacía que el costo marginal en ese momento haya subido producto de estos fenómenos. Acá una lámina para recordar lo que fue el terremoto del 27 de febrero, donde tuvimos un evento de magnitud 8,8 muy destacado a nivel mundial, con un apagón total en el sistema. Ahí se ve pasado las 3:34 de la mañana como la demanda se va a cero en el gráfico de la izquierda. Y también destacar el terremoto de Coquimbo del año 2015, específicamente el 16 de septiembre, 19:54 horas, un evento también de magnitud importante sobre 8, estamos hablando de 8,4 en la escala de Richter. Sin embargo, por la zona en que afectó ese terremoto, que también fue con salida de mar, digamos, en la bahía de Coquimbo, no hubo una mayor afectación en comparación con el evento que tuvimos el año 2010.
Hay que destacar en todo caso que la escala de los terremotos es logarítmica, por lo tanto este fue un evento de menor intensidad y en una zona del sistema donde no hubo mayor afectación a las instalaciones primarias. También durante esta mega sequía hubo inundaciones en el sistema, particularmente ahí hay unas imágenes de la zona de Atacama, me refiero a Diego de Almagro y Chañaral, donde hubo subestaciones que fueron inundadas y bastante afectación en las redes de distribución. Respecto al monitoreo y a la gestión de las distintas emergencias, destacar una plataforma que está instalada en nuestro centro de despacho y control para el monitoreo de los incendios. Al lado izquierdo hay una imagen donde está el monitoreo de los incendios, situación que es muy útil, sobre todo en esta época del año, donde vemos que ya hay algunos incendios que han afectado líneas de transmisión, particularmente hoy día han habido algunas contingencias. Y bueno, hay algunas imágenes que muestran cuando un incendio está cerca de una infraestructura de transmisión. En ese momento nuestro centro de despacho y control toma contacto con el propietario de las instalaciones de transmisión y se gestionan algunas medidas operacionales que pueden ser desconectar líneas o reducir transferencias. Junto con la gestión de esas emergencias también ha sido muy importante la gestión de la operación del sistema durante esta sequía muy prolongada. Probablemente algunos diputados recuerdan el decreto de racionamiento preventivo que se dictó el año 2021, producto de que el año 2021-22, año hidrológico, que fue el segundo año más seco de la estadística, significó la dictación de ese decreto y tomar algunas medidas operacionales para evitar desabastecimiento en el sistema. Al lado derecho de esa lámina se puede ver el evento meteorológico de junio del 2023, que de alguna forma representó un cambio de régimen hidrológico de esta sequía de 12 años que llevábamos consecutiva. Ahí hay una imagen que recogió la prensa de la época donde se ve el aumento significativo de la energía embalsada en el sistema. Ese evento meteorológico permitió recuperar los niveles de los embalses y hubo que gestionar algunos vertimientos, particularmente en la cuenca del Maule, siguiendo lo que es la ley de embalses. En la gestión de la operación en tiempo real, junto con hacer la gestión de emergencias como las que veíamos relacionadas con incendios, también los eventos meteorológicos extremos como los que aparecen en esa imagen, de alguna forma mandatan el seguimiento de las restricciones de seguridad que establece nuestra normativa, particularmente el criterio de seguridad N-1. En esa imagen se ve una nevazón que se ocurrió en la zona de la Cuesta de la Dormida, acá, cerca de Santiago. Esa es la línea de 500.000 volts que va desde la subestación Nueva Pan de Azúcar hasta Polpaico. Es una línea de 400 kilómetros aproximadamente en 500.000 volts. Esa es una zona de bastante difícil acceso. Y el día jueves 14 de julio, en la madrugada, se produjo el corte de uno de los conductores de uno de los circuitos de la línea, aproximadamente a las 2 de la mañana, dado que nosotros tenemos el mandato legal de operar el sistema de transmisión, los dos circuitos que se ven ahí, con criterio N-1, la pérdida de uno de los circuitos, por el corte que se aprecia en la imagen, no provocó pérdida de consumo ni algún apagón en el sistema. Luego, nuestro centro de despacho y control tomó medidas para reducir las transferencias que había en ese momento y a las 6 de la mañana se cortó el conductor del otro circuito y dado que nuestro centro de despacho y control había tomado las medidas de seguridad, reduciendo las líneas, los flujos que venían desde el norte y acomodando el despacho, no se produjo un apagón en el sistema y bueno, la reparación de la línea, considerando el acceso complejo en esa zona que ustedes ven ahí, demoró aproximadamente una semana. Una semana estuvimos sin el doble circuito Pan de Azúcar, Polpaico en servicio. Como producto de las distintas fallas que aparecen en el sistema, la Superintendencia de Electricidad y Combustible reporta el nivel de interrupción promedio horaria y ahí ustedes ven cómo el año 2024 creció bastante en relación al año 2023. A la fecha llevamos del orden de 24 horas de interrupción. Es importante destacar que de esas 24 horas de interrupción en relación a las 13 con la cual terminó el año 2023,
fundamentalmente se explican por fallas en distribución. Solo el 10% de las horas se explica por fallas en el sistema de generación transporte que nos toca coordinar. En relación a la supervisión y la operación del sistema eléctrico nacional, es importante destacar, como hemos dicho en las láminas anteriores, que la supervisión y control, de acuerdo a lo que establece la normativa, le corresponde al coordinador eléctrico hasta la subestación primaria de distribución. Lo que está fuera del cerco en distribución es de responsabilidad de la empresa distribuidora, que son las que están encargadas de resolver las contingencias y la operación de las redes de distribución. Y principalmente los eventos meteorológicos relativos a ráfagas de viento impactaron principalmente los sistemas de distribución, como decía. Adicionalmente, durante los años 2023 y 2024, hemos visto cómo los eventos meteorológicos extremos asociados a precipitaciones han hecho necesario, o sea, primero, mirando el vaso medio lleno, aumentado los niveles de energía embalsada y también gestionar mediante la ley de embalse los distintos niveles en los embalses de la cuenca del Maule, del Laja y del Biobío. En esa lámina se ven las fallas ocurridas el año 2023-24 y hay una comparativa. Las barras azules representan la cantidad de fallas por temporales o eventos meteorológicos el año 2023 y las barras rojas representan el año 2024. Ahí se ve como el mes de agosto hay un aumento significativo de fallas producto de los temporales de viento. De las 570 fallas que generaron energía no suministrada en el sistema de generación transporte el año 2024, el 20% se explica por estos fenómenos meteorológicos asociados a temporales. Y desde el punto de vista de la energía no suministrada, es muy interesante ver que en esa lámina la energía no suministrada, producto de temporales de viento y eventos meteorológicos extremos, el año 2023 fue mayor que el año 2024, aun cuando el año 2024 hubo mayor cantidad de eventos en el sistema de generación transporte. En esa lámina se puede apreciar cómo el coordinador eléctrico debe entregar información a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles cuando se produce una falla con pérdida de consumo. Cuando se produce la falla con pérdida de consumo, a las 48 horas la empresa propietaria debe enviar un informe de falla incorporando el detalle de las protecciones que dieron origen a la apertura de los interruptores y provocaron finalmente la pérdida de consumo. A los 5 días después de la falla, las empresas tienen la obligación de entregar un complemento de la información preliminar de estas 48 horas y a los 15 días hábiles el coordinador eléctrico tiene que elaborar un estudio análisis de falla donde se califica el comportamiento de las protecciones que operaron en esa falla y se envía esa información a la Superintendencia de Electricidad y Combustible para hacer un seguimiento de las acciones correctivas que se pudieron haber detectado en esa falla. Destacar aquí algunas fallas particulares del año 2023 y 2024 y esta la hemos destacado como una falla relevante porque afectó la zona del Maule, particularmente la línea 66 kV Los Maquis Gualañé. Aquí se produjo una crecida en el río Claro y eso afectó la planta Alicantén y la central cogeneradora que había en ese punto del sistema y eso de alguna forma todavía afecta la operación de los consumos de esa zona en el Maule. También el día 1 de agosto, ya nos corrimos un año, de este año 2024, alrededor de la 1:20 hubo una caída de un árbol sobre la línea de 220 kV entre la subestación Cautín y Ciruelo, esto es la cuadra de Temuco y Valdivia, y eso provocó la pérdida de 2 capitales regionales, se fueron todos los consumos desde Valdivia hasta la isla de Chiloé, y 8 minutos después de la falla comenzó la recuperación y aproximadamente 1 hora 30 minutos se habían recuperado todos los consumos de la capital regional. Ahí la empresa propietaria despejó ahí esa falla que había en ese circuito. En relación a los temporales de viento del día 1 y 2 de agosto, en esa gráfica se puede ver la disminución de energía del sistema eléctrico nacional, producto de la pérdida de los consumos en distribución. Las redes de distribución
sufrieron daño por varios días, y ahí se ve cómo se redujo la demanda eléctrica que nosotros teníamos que abastecer desde el Sistema Eléctrico Nacional. Ahí se ve un zoom, un mayor detalle en la menor energía consumida los días 1, 2, 3, 4 de agosto, 5 de agosto, hasta que finalmente se fueron resolviendo las contingencias que había en distribución. Representó una menor energía del orden de los 94 gigawatt-hora, y la energía no suministrada, producto de fallas en el sistema de generación transporte, que como decía nos toca coordinar y supervisar, representa un 7% aproximadamente del total de energía no suministrada que hubo en esos días, producto de las fallas en el sistema de distribución. Acá otra falla como un ejemplo de la aplicación del criterio N-1. El día 2 de agosto, pasaba a las 12 de la madrugada del 2 de agosto, hubo una falla en el sistema de 500 que habíamos mencionado anteriormente, Nueva Pan de Azúcar Polpaico. Nuevamente, como se está operando con criterio N-1, la falla de uno de los circuitos no significó un apagón en el sistema, y el día sábado, alrededor de las 7 de la tarde, se logró recuperar y reponer ese circuito en el sistema. Cuando hay situaciones de emergencia en nuestro sistema, pérdidas de los sistemas de transmisión nacional o zonal, se activa lo que llamamos el plan de recuperación de servicio. El plan de recuperación de servicio está establecido en la norma técnica, y hay un conjunto de acciones definidas y que se actualizan año a año para poder recuperar el sistema en caso de un apagón de la manera más rápida posible. Se divide el sistema en esas áreas o zonas: zona norte, zona norte grande, norte chico, quinta región, zona centro y zona sur, para aplicar las acciones que están establecidas en el plan de recuperación de servicio. Ahí se ve una lámina con mayor detalle. Está el informe que se publicó el año 2024, ahora a comienzos del 25 vamos a publicar la actualización, y se hace de este plan de recuperación de servicio una difusión con todas las empresas coordinadas. Bien, presidente, sigo adelante con las conclusiones. Bueno, para ir cerrando, el país está avanzando en la transición energética, y el cambio climático, sin duda, que es uno de los grandes desafíos para la operación de los sistemas eléctricos, no solo en Chile, sino que a nivel mundial. La resiliencia de los sistemas es muy importante. Hay que estar preparados para esto, con nuevas y mejores tecnologías que den cuenta de la flexibilidad del parque generador convencional, y además del aporte muy importante que tienen que hacer los parques renovables fotovoltaicos y eólicos. Recientemente publicamos una guía técnica con recomendaciones para que la generación no convencional, todavía se llama no convencional, pero es la generación que hoy día se está instalando en el sistema, me refiero a fotovoltaica y eólica, puedan contribuir a los servicios de seguridad y de control de frecuencia en el sistema. Se requiere realizar inversiones para que la red sea resiliente y podamos enfrentar estos eventos meteorológicos extremos de la mejor manera posible. Vemos ahí la necesidad de reforzar ciertos sistemas zonales, particularmente en la zona de Ñuble y en la zona de Maule. En el mes de octubre recién pasado, pudimos a partir del 21 de octubre programar servicios de control de frecuencia exclusivamente con plantas renovables. Eso lo destacamos en la prensa, lo hemos destacado en algunos foros internacionales, porque hemos podido abastecer el 100% del control de frecuencia que el sistema requiere, considerando plantas hidráulicas convencionales, que son las que habitualmente daban estos servicios, pero también incorporar parques fotovoltaicos y eólicos al control de frecuencia del sistema. Es importante estar preparado para los eventos meteorológicos extremos, para que efectivamente nuestro sistema de generación transporte pueda estar disponible para abastecer la demanda de tanto de los sistemas de distribución como de los grandes clientes del sistema. La aplicación del criterio N-1 con los ejemplos que mostramos es muy relevante, porque a veces en algunos foros dicen que el coordinador eléctrico es muy conservador, pero la verdad es que nosotros lo que hacemos es aplicar la normativa en relación al criterio N-1, es decir, cuando falla un elemento del sistema, esa no se puede propagar la falla, ni tampoco puede haber pérdida de consumo, como lo vimos en el ejemplo de la falla del 14 de julio del 2022, esa nevazona ahí en la línea Pan de Azúcar Polpaico, y también en la falla de la madrugada del 2 de agosto, cuando también hubo una pérdida de uno de los circuitos.
La transición energética implica electrificar cada vez más los consumos, por lo que es esencial mejorar los estándares de seguridad y calidad de servicio. Esa es mi presentación, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos. Don Juan Carlos, ¿alguna otra cosa o vamos a preguntas? Perfecto, le agradezco a ambos la exposición. Diputados y diputadas, hay consultas. Yo voy a hacer algunas consultas. ¿O quiere usted primero? No, está bien. Yo anoté aquí algunas preguntas que me interesa. Y parto por la última que anoté. Anoté varias aquí, datos curiosos. El N-1 que me gusta mucho. ¿Cómo podemos avanzar hacia un M-1 para los clientes finales, digamos? Para los clientes regulados que se quedan sin energía en su casa? Porque el sistema nos permite, ¿cierto?, dar la seguridad con ese estándar que es criticado por algunas observaciones, digamos. Hay quienes los observan, particularmente por el nivel de seguridad que implica, ¿cierto?, que siempre tenía una alternativa de consumo equivalente al que se está ocupando, de manera que permite tener, ¿cierto?, ese nivel de seguridad. Ahora, eso está en el suministro, en la energía que requiere el sistema en su totalidad, dentro del ámbito de lo que tiene la comisión, la CNE, ¿cierto? El coordinador, yo todavía le digo CDEC, que era el nombre que tenían, claro, hace mucho tiempo, el Coordinador Nacional Eléctrico, de manera que, ¿cómo avanzar, diría yo, una primera pregunta en darle mayor seguridad, bueno, a quienes están fuera del ámbito de vuestra competencia o de vuestra obligación, que es la generación hasta la transmisión primaria, entendí que se llamaba, ya. Bueno, esa es una pregunta que nos parece importante, ya que yo entiendo que el objeto de esta comisión más bien está en lo que está fuera del ámbito de ustedes, pero es muy importante la opinión que tengan ustedes también. En segundo lugar, en los objetivos fundamentales que expuso don Juan Carlos respecto de las obligaciones de el coordinador, está suministrar al mínimo costo. Y yo ahí hago una consulta. El mínimo costo, ¿para quién? Supongo que para todos los usuarios del sistema, ¿cierto? Eso lo entiendo así. Y todos los usuarios del sistema supongo que tienen que ver también los clientes regulados que están fuera del ámbito de la comisión, si no sería más simple, diré, o más fácil cumplir ese mínimo costo. Porque en el fondo del costo se transmite, digamos, a los usuarios finales, del costo del sistema, le llega al final en la cuenta de la boleta. Entonces ese mínimo costo tiene que ver también con la boleta de los clientes finales, entiendo yo, que el sistema sea el que genera y hace la transmisión primaria al mínimo costo. Y le hago esa pregunta porque hay una discusión que se está abriendo, estamos preparando un proyecto de ley, respecto de si las empresas distribuidoras debieran o no tener la obligación de informar. De hecho, le estamos proponiendo la obligación en un proyecto que todavía no termino, pero que estamos trabajando, a los clientes finales cuál es su mínimo costo. Porque hay una batería de tarifas, la B1, la BTO2, la BT3, la BT4, y muchas veces los clientes finales no están usando el mínimo costo. Están usando el costo que les tocó, el que heredaron, en fin, y la opinión de ustedes respecto a si es conveniente o no que la autoridad o la empresa distribuidora le transmita al consumidor final cuál es su mínimo costo. Y no solo dejar esa obligación al consumidor final, ya que es un tema complejo, digamos, bastante complejo muchas veces, y es bien interesante el tema, porque si vamos a buscar el mínimo costo para el sistema completo, bueno, partamos también por el consumidor final, cuál es su mínimo costo. Pero da la impresión que hay muchos consumidores finales, de acuerdo a lo que me señalan algunos expertos, ¿cierto?, que no tienen idea la variedad de tarifas que existen ni cuál es la mejor para ellos. Entiendo que está como fuera del ámbito directo de sus atribuciones, pero si ustedes están preocupados del mínimo costo del sistema, debiera también ser una obligación cuál es el mínimo costo para aunque sean los últimos clientes, ¿cierto? Por lo menos la opinión que les quiero pedir en ese tema, porque me parece que es un buen punto.
eso, digamos, a ver, hay muchas otras preguntas. Me queda claro que los pequeños medios de generación distribuida están fuera del ámbito de vuestra competencia. Y lo otro, una consulta, lo de las transacciones que ve el Coordinador Nacional Eléctrico, dijo que era del orden de 2.000 millones de dólares anuales. ¿Qué transacciones ven ustedes? ¿Cuál es el ámbito de los contratos? ¿Regulados, no regulados, una parte, todo, en fin? Me llamó la atención, pensé que era más, porque el costo del sistema eléctrico entiendo que es mucho mayor. ¿O qué porcentaje del costo total del sistema eléctrico le corresponde ver a ustedes? Entiendo que es generación y transmisión primaria, pero creo que sería interesante por lo menos para mí ver la parte total o qué porcentaje de la parte total del costo tienen. Y otra pregunta, que sería como la cuarta pregunta. Hay 36.000 aproximadamente megawatts instalados y se ocupan 12.000 y tanto, ¿cierto? Se ocupan diariamente, entiendo yo que es el uso. Y tenemos 36.000 para generar. Se supone que esos 36.000, bueno, están las solares, en fin, las que tienen obviamente... pero estamos 1-3 más o menos en materia de generación. Hace 10 años y hace 20 años aproximadamente, ¿cuánto era la relación entre lo que estábamos hoy día, la capacidad instalada versus el uso, digamos, de esa energía? Da la impresión que hay mucha holgura, que la atribuyo a que estamos en una etapa de transición, ¿cierto?, de un sistema a otro, pero me parece relevante, porque si estamos buscando el mínimo costo, hay quienes sostienen que hemos avanzado muy rápido, yo no, pero sostienen que hemos avanzado demasiado rápido en el tema de la transformación del sistema hacia las energías renovables no convencionales, y quizás deberíamos haber ocupado más carbón, gas. Yo no estoy de acuerdo, digamos, porque genera otras externalidades, digamos, negativas de distinta naturaleza que no me voy a detener ello, pero son tremendamente importantes. Entonces la pregunta, si usted quiere la reformulo, ¿estamos pagando más? ¿Podríamos haber pagado menos energía si es que tuviéramos todavía carbón? ¿O a gas? ¿O a la mezcla clásica antigua? Después vino la pandemia, el otro problema que subió el costo del gas y del carbón, pero hago la consulta porque me llamó la atención esa diferencia, 3-1. Antes, ¿cuánto era? Esa es la pregunta. Antes de que empezáramos en la transición a las energías renovables no convencional, que por lo menos lo quiero decir para que quede en acta que estoy absolutamente de acuerdo en ello. Esas preguntas hago yo. No sé si quieren hacerle a los diputados, escuchamos la respuesta y después, como hay tiempo, podemos... Me quito la mitad de las preguntas. A ver, sí, respecto de la primera pregunta que me hace referencia, presidente, al criterio N-1, si creo entenderlo, usted se refiere a cómo elevar los estándares de calidad y seguridad hacia el usuario final, porque el criterio N-1 es uno de los estándares que utilizamos, existen otros más, que pues los puede detallar más en esto. Hay una serie de estándares que se aplican a nivel de generación de transmisión para asegurar la calidad de servicio. Y ahí quisiera referirme a la política energética del año 2050, que dice que, si usted recuerda el SAIDI, estamos a niveles del orden de 25 horas anuales en el año 2024, que es el promedio de horas de desconexión de la demanda. La política energética al 2050 establece un SAIDI objetivo de 2 horas. Es decir, la política busca reducir a un menos del 10% del SAIDI que tenemos actualmente el año 2050, y eso significa elevar los estándares de calidad y seguridad de servicio del usuario final. Y para lograr eso, bueno, hay que desarrollar una serie de políticas públicas que permitan alcanzar esa reducción. O sea, la política energética relevó la necesidad de efectuar esta mejora y hay que implementar las políticas públicas que lleguen a ello. Y ello es particularmente importante porque tanto la Agencia Internacional de Energía como el Ministerio de Energía en sus proyecciones de largo plazo estiman que más que se va a duplicar el consumo de electricidad al año 2050, ya que sería la fuente energética que podría reemplazar más efectivamente el uso de combustibles fósiles en muchos sectores.
Por lo tanto, es una meta y eso implica una bajada en políticas públicas para lograr esa reducción de este SAIDI o factor que nos refleja la cantidad de horas de indisponibilidad de energía. Por otra parte, usted mencionó que el objetivo del CENT es el suministro a mínimo costo y ahí recordemos la lámina en que mostramos cuál es nuestro ámbito de acción. Nuestro ámbito de acción es minimizar el costo de operación, dados los estándares de calidad y seguridad de servicio que hay que aplicar, hasta los límites de la distribuidora, ¿no? Es decir, los costos cuando hablamos de costo, el costo de producción de las centrales termoeléctricas que utilizan combustible, que hay un desembolso económico, y de la provisión de los llamados servicios complementarios, que son las reservas que requiere el sistema para poder proveer la calidad y seguridad de servicio. Ese es el costo que minimizamos y que abarca los 2.000 millones de dólares que mencionábamos. En cuanto a las transacciones que mencionábamos ahí en el mercado mayorista, son intercambios de energía y potencia y servicios complementarios entre los generadores. Eso no muestra los ingresos que obtienen los generadores producto de la venta de energía y potencia en los contratos de suministro a sus clientes finales, sean estos mineras, clientes libres y distribuidoras. Por lo tanto, ahí hay una suma que nosotros no conocemos y habría que colocar en ese balance, ¿no? Y por lo tanto, nosotros no miramos los costos de operación de la distribuidora, que debemos suponer que debería hacerse también con criterios de eficiencia. Y como decía, las transacciones que miramos son básicamente las transacciones entre generadores, ¿eh? Que son de energía, potencia y servicios complementarios. Ahora, yendo a la capacidad instalada, efectivamente el sistema tiene 36.000 megawatts instalados, está en un proceso de transición, pero hay que considerar también que no hay que mirar solo la potencia instalada, sino que la capacidad de entregar energía dentro del día. Porque consumimos 24 horas y, bueno, el sol es lo más simple, está 8 horas al día solamente, por lo tanto, tiene que haber una capacidad instalada más grande para, por ejemplo, cargar baterías para suministrar en la noche. Por lo tanto, así en términos simples, deberíamos tener 3 veces la capacidad solar y un poco más, quizás si quisiéramos abastecer de noche la demanda. Y por eso vemos algunas cifras altas. O sea, a la fecha ya se han retirado de los 5.000 megawatts de centrales a carbón 1.700 y este año también hay anuncios de que el próximo año se va a retirar una cantidad en torno a 1.000. Entonces se está saliendo de servicio el carbón, pero eso implica una cantidad mucho mayor de fuentes renovables por lo que llamamos el factor de planta o porcentaje del tiempo en el cual producen, que bordea entre el 25 y el 30%, dependiendo si es fotovoltaica o eólica. Por lo tanto, si miramos los niveles de potencia instalada, va a superar con creces la demanda. Hay que ver su capacidad de producción en el tiempo también. Diputada Riquelme. Muchas gracias, presidente. Tengo 2 consultas. La primera relativa a temas de prevención, precisamente a la seguridad del sistema. El año 2017 tuvimos grandes incendios forestales en que incluso algunas empresas eléctricas estuvieron condenadas, ¿verdad?, penalmente por la responsabilidad que podían tener frente a los incendios. Considerando la atención de suministro que ustedes supervisan, por decirlo de alguna forma, tanto en la generación como en la transmisión, ¿se ha pensado, se ha analizado la posibilidad del soterramiento, por ejemplo, de los cables de transmisión? ¿Es una planificación que está contemplada en alguna región? ¿Se está implementando? ¿Qué riesgos podría traer eso y si realmente contribuye a la prevención o no de, por ejemplo, los desastres, ¿verdad?, o los incendios forestales? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta tiene que ver con cómo se determina la extensión, ¿cómo decirlo? ¿Cómo se determina el suministro necesario para una determinada localidad?
yo soy de la región de O'Higgins. Nosotros tenemos en Pichilemu que se abastece, Pichilemu es la capital de la provincia de Cardenal Caro y se abastece solo con 2 líneas de media tensión. Y esas 2 líneas de media tensión atraviesan más de 40 kilómetros desde la última subestación primaria, que es Halcones, si mal no recuerdo. Y hay frecuentemente temas de corte de suministro en Pichilemu. Pero lo que me preocupa, por ejemplo, es que se está planificando la construcción de uno de los 2 hospitales de especialidad para la región. Y eso implicaría, según las autoridades, la necesidad de más de 1.800 kilowatts. Y se está también pensando en la construcción de más de 350 viviendas por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que significa algo así como otros 1.800 kilowatts. ¿Cómo se determina entonces la transmisión o el suministro que va a tener una determinada comuna atendiendo estos índices? ¿Está contemplado aquello, por ejemplo, para Pichilemu a propósito de estos planes de gobierno? ¿O hay allí una falta de comunicación entre unos actores y otros? Eso. Muchas gracias, presidente. Muy bien, diputada. Le damos la palabra a don Juan Carlos y al director ejecutivo. Bueno, ¿cuál es el cargo? Director ejecutivo. Director ejecutivo. Sí, gracias, diputado. Diputado, por su intermedio para responderle a la diputada. A ver, bueno, efectivamente la situación que vivimos el año 2016-17 fue bien dramática desde el punto de vista de los incendios y vimos cómo el sistema eléctrico se puso a prueba. Destacar ahí la importancia de la adecuada redundancia de redes eléctricas que permitan abastecer los sistemas zonales, particularmente en la zona de Concepción, que hoy día y en esa época también tenía 4 líneas de transmisión, 3 en 220 kV y una en 66, para apoyar toda la zona de Concepción. Por lo tanto, para efectos de mejorar la seguridad de las redes de transmisión que nos toca coordinar, lo que vemos como importante es la redundancia, que hayan distintas líneas que apoyen a los distintos sistemas zonales. El soterramiento no lo hemos visto en esos niveles de tensión. Había cuenta que yo me imagino que es por razones de costo, de inversión asociada a lo que significa, por ejemplo, soterrar líneas de transmisión. Hay un ejemplo sí muy importante que hizo la empresa Transelec en la llegada desde la subestación Lo Aguirre a Cerro Navia, donde se soterró ahí una línea de 220 kilovolts y bueno, con las complejidades que significa y los costos asociados a la inversión en esos cables de alta tensión para poder llegar a la subestación Cerro Navia, y bueno, y los beneficios están a la vista ahí desde el punto de vista de la comunidad, los vecinos de la subestación. Por lo tanto, son soluciones técnicamente factibles, y hay que ver el tema de los costos asociados, particularmente en relación con la prevención de incendios. Reitero la situación particular de la zona de Concepción, con las redundancias que hay de líneas de transmisión para hacer frente a situaciones como los incendios. Hay otras zonas, para hacer el contrapunto, digamos, hay otras zonas del sistema o capitales regionales que tienen muy poca redundancia y efectivamente fallas relativamente simples pueden provocar la pérdida de una capital regional. Destacar la situación de Arica e Iquique, donde se están haciendo inversiones para justamente mejorar la redundancia de los sistemas de transmisión que abastecen a esas 2 capitales regionales. Y no sé si tú querías agregar algo ahí, Juan Carlos. Sí, complementar que una forma de proteger las líneas aéreas es el despeje de la franja de servidumbre y eventualmente crear franjas de protección. Y de hecho la SEC anualmente pide y está habilitada para fiscalizar el despeje de las franjas de servidumbre, y entiendo que de hecho nos avisó la superintendenta que está en una campaña de revisión del despeje de la franja.
claro, que considera, como veíamos una foto ahí de la franja de servidumbre de la línea Cautín-Ciruelo, pero bueno, había un árbol que estaba fuera de la franja de servidumbre que por proyección cayó sobre una de las líneas y provocó ese apagón el día 1 de agosto en las dos capitales regionales que habíamos mencionado, Valdivia y Puerto Montt. La otra pregunta decía relación con la zona de Pichilemu. A ver, yo no tengo información precisa respecto de la zona que usted menciona, diputada. Lo que sí hemos visto que en otras zonas del sistema, por ejemplo la zona de Ñuble, hemos recibido información de las distribuidoras y las cooperativas de la zona que efectivamente, producto de la falta de capacidad de los sistemas zonales, no se ha podido dar curso a aumentos de demanda local en la zona de Ñuble, particularmente proyectos relacionados con el sector agrícola y también con algunos proyectos relacionados con viviendas, similar a lo que mencionaba para la zona de Pichilemu. Ahora, fundamentalmente lo que ocurre es que la distribuidora toma estos requerimientos de aumentos de demanda desde sus redes de distribución. Eso lo comunica al propietario de las redes zonales y también al coordinador eléctrico para efecto que nosotros realicemos una propuesta o una recomendación del plan de expansión de los sistemas zonales, los sistemas de transmisión, pero el refuerzo de las redes de distribución están en el ámbito de la distribuidora local. Eso es lo que puedo comentar respecto a ese tema. Bien. Diputado Arroyo. Muchas gracias, señor presidente. La verdad es que interesante lo que dice. Muchas gracias por su presencia en esta comisión. Yo soy del Biobío, donde vivimos también una zona importante del desastre producto de lo que estamos hoy día investigando en esta comisión especial investigadora, ¿no? Interesante lo que nos dice primero para conocer sobre el sistema de distribuciones. Y ahí también quiero tener preguntas que me salen, porque en lo personal también viví la situación en mi casa con mi madre, una mujer de 90 años, mi otro hermano que también es dependiente. No solamente hay gente que es electrodependiente porque utiliza máquinas, sino que porque también tiene que mantener medicamentos refrigerados. Todo eso se vieron también afectados producto del... Nosotros estuvimos 5 días en mi casa, 5 días con un corte de luz en mi casa. ¿Por qué razón? Aun cuando habíamos vuelto el suministro eléctrico a la zona donde nosotros estábamos, teníamos un problema interno en el medidor. El medidor no corresponde a nosotros, pero tengo que llamar gente de la compañía. Y la gente de la compañía estaba toda ocupada atendiendo la emergencia. Por lo tanto, se demoraron mucho más porque mi zona no era una zona, porque ya había vuelto la electricidad completa. Entonces costó mucho que finalmente llegara un equipo y cambiara el sistema donde estaba el medidor, que fue el que recibió el golpe y se echó a perder. Así que interesante porque me interesa conocer también completo el sistema, ya que es muy interesante. Primero viene el sistema de generación. Nosotros tenemos generación. Yo estuve ese año en Ralco, donde se construyeron varias represas para generación hidroeléctrica, en donde también se ve alterado hasta el medio ambiente, porque no es lo mismo tener un río que después vivir sobre una masa de un volumen gigante de agua que está no corriendo, pero hay una gran parte que está también parada, ¿no es cierto?, detenida, para poder hacer la represa y la generación a través de las turbinas que pasan ahí. Pero sin embargo, la gente que vivía al lado, y eso estoy hablando del tiempo que pasa eso, reclamaba que sus cuentas de luz eran más caras cuando estaban al lado del lugar que le estaba afectando. Entonces, ahí donde yo hablaba de un tema de empresas que fueran también solidarias con de la política de un buen vecino, ¿no? Porque la transmisión finalmente para ellos no lo llegaba directo de la generadora que está al lado, sino llegaba a través de una distribuidora que era otra. Nosotros vivimos en un país donde las distribuidoras son monopólicas, aunque hayan varias. Porque yo en mi casa, si tengo CGE, no me puedo conectar a otra aunque sea más barata. No puedo ir a Frontel y decirle, ¿sabes? Quiero que me pongan un cable de donde no sé dónde ustedes vienen para acá. Exacto. Yo tengo que
justamente, ¿no es cierto? No puedo cambiar, pero es en definitiva un monopolio porque no puedo cambiar. Entonces, estos sistemas de distribución, perdón, de generación, tienen varias formas. Ustedes se están cambiando, la eólica, estamos por la electromovilidad, es interesante que hoy día tengamos un superávit, un exceso, incluso se han pensado tratar de exportar, no sé si ya se está haciendo, exportar electricidad. Hay carreteras ya que se están creando para poder exportar electricidad desde Chile, o sea, utilizando recursos naturales chilenos para exportar a otros países y no sé cómo estamos ahí con el tema de impuestos también, que es un punto a ver al respecto. Dentro de esta misma generación, nosotros tenemos distintos tipos, pero al parecer estas que son nuevas, renovables, como las eólicas, las solares, tienen un costo menor de producción, ¿no es cierto? Pero como todas estas después caen en la misma batería, por decir, y cuando yo la saco de la batería para usarla, yo no sé si estoy sacando de una de otra. Entonces, como son de menos costo, a ellos también le pagan menos, ¿cierto? O se paga el mismo valor kilowatt generado, ya sea por una hidroeléctrica, por una carbón, una gas o una de energía renovable. Igual todavía creo que nos falta mucho todavía como país para llegar a una electromovilidad mucho más grande, porque hemos visto aquí mismo en Santiago, en donde los buses eléctricos que están funcionando después llegan a un terminal y van a cargarse con un generador a petróleo. O sea, nos falta todavía, no tenemos todavía eso. Yo creo que va demasiado rápida la compra de los buses y autos eléctricos cuando todavía no tenemos preparado ni siquiera las pistas para esto. No tenemos preparado ni a los bomberos. Los bomberos todavía, yo les pregunté, ¿ustedes saben qué hacer frente a un choque mixto entre un vehículo que es eléctrico 100% y otro que sea, no sé, híbrido o bencinero? No están preparados, no tienen ni siquiera... Les dije yo, eso lo conversé con la gente que traía los buses, porque tenían que preocuparse también de esa área. Ya le dije el tema del valor. Hablaban también voy a ser bien disperso en las preguntas porque fue notando así, como, hablan de la franja de servidumbre, que esa franja generalmente en las zonas rurales se solicita de buena fe a los dueños y pasan entonces por entre medio de los predios de los dueños. Mi papá tenía un campo y él, hombre de campo, cuando dijeron, no, mire, sabe que el trazado viene por aquí, pero viene por el medio de mi campo, ¿ya? ¿Por qué no sale por fuera? No, porque parece que tenía que ser ahí. El hombre creyó y lo hicieron ahí por el medio. ¿Qué pasa con eso? Hoy día usted dice que entonces los dueños son los que están obligados a tener esa limpieza, esa franja de servidumbre, no la empresa. Aun cuando nosotros de buena fe le entregamos esa servidumbre que nos limita de alguna manera. ¿Ah? Cuando hablamos de los propietarios nos referíamos a la empresa distribuidora propietaria de los activos. Ya. No nos referíamos al propietario de los Sí, predios, pero ocurre aquí también porque cuando a mí me llegó una carta, mi papá ya falleció, pero me llegó la carta de que tenía que cortar los árboles que estaban en la línea porque pasaban a verlo y dijeron, oye, tiene árboles, tenemos que cortarlos. Y mi papá, de muy buena fe, dijo, ya, si hay que pasar por aquí, tenía que pasar el cable, que pase el cable, ya. Pero no echa a perder porque buena parte de eso, que era para plantaciones, ya no se puede usar, porque hay prohibición de eso. Entonces también hay situaciones que a lo mejor hay que echarle una revisada. Vamos un poco más a la investigación ahora de esto. ¿Cuáles fueron los daños en los sistemas de transmisión? Los daños reales en los sistemas de transmisión que produjeron estos cortes de electricidad a los usuarios, porque aquí lo que fueron afectados, usted muestra las caídas, pero esas caídas porque la gente no tenía consumo, porque no tenía luz, no le llegó por vía la transmisión, por lo tanto el daño está en la transmisión. No, después me orienta. La otra parte, sí, estas empresas sabían que estaban frente a un gran evento meteorológico, y usted lo dijo, don Carlos, hay que estar preparado para estos eventos. Entonces, ¿cómo se realiza esta prevención? Porque parece que en este caso no se vio. Nosotros vimos acá, al menos en Santiago y en mi zona, que finalmente andaban buscando equipos que trajeran desde otros países. Sí sabían ya, porque estos eventos son bastante predecibles, con bastante tiempo, y la posibilidad de que, no sé si pedirles por favor, por lo menos que se preparen con más gente, con más equipos, para saber si hay un evento meteorológico importante.
porque cuando ocurre estos vientos, ¿no es cierto?, también tenemos cables que están tendidos, donde tenemos 20 cables que funcionan 2, porque hay muchos que todavía que queda basura ahí entre medio, ¿no? Que no, muchas de ellas a lo mejor telefónicas, antiguas, de cable de distintos tipos, ¿no? Que tampoco los retiran, por lo tanto no tenemos una buena limpieza de toda esa zona. Así que, y eso también genera movimiento de los cables durante el viento y genera a veces los cortes también aéreos, ¿ya? ¿Cuáles son las formas legales, digamos, de pedirles a las empresas para que puedan tener un poco más de previsión con respecto, porque finalmente quien pierde, digo yo, y me da pena, es la gente. La gente que, por ejemplo, que tenía su negocio con su mercadería y que perdieron todo su capital de trabajo. Las personas que tenían sus medicamentos guardados refrigerados, su alimento en su casa y algunos también hasta artefactos eléctricos, producto de los mismos cambios que se producen, ¿no es cierto? Y que también perdieron. Yo tengo poblaciones completas en que me decían, pucha, ¿cómo lo podemos hacer? Porque por acá hay varias personas que perdieron todos algunos alimentos eléctricos, artefactos eléctricos, y intentamos reunirnos para ver qué poder hacer, pero nunca concretamos tener reuniones con la autoridad de manera que ver si también tiene alguna forma de rehacer o resarcir ese daño, producto de que no es culpa del consumidor, digamos, finalmente, ¿no? Gracias. Bueno, hizo varias preguntas y afirmaciones el diputado. Le damos la palabra a don Juan Carlos. Y el director ejecutivo, ustedes. Sí, aquí nos vamos ayudando entre los tres, con los cuatro. O sea. Ok, bien. A ver, diputado, usted mencionó varios temas. Bueno, por supuesto que el tema de los electrodependientes a nosotros nos sensibiliza. Nos enteramos por la noticia, las situaciones que ocurrieron y bueno, obviamente lamentamos mucho las situaciones que ocurrieron y como usted bien decía, hay situaciones también relacionadas con lo esencial que es el consumo eléctrico en las casas, incluso por refrigeración de remedio y esas cosas, así que ahí compartimos totalmente las preocupaciones y la importancia de que también se puedan resolver los temas de distribución. A veces vuelve el servicio desde el sistema de generación transporte, del sistema que nos toca coordinar a nosotros y a veces hay ciertas demoras por dificultades en zonas específicas de la red de distribución, como usted bien señalaba. En relación a la exportación de electricidad, también mencionó usted en sus palabras, y efectivamente hoy día no tenemos una interconexión eléctrica con Argentina que conecte los dos sistemas eléctricos, pero sí una línea radial que es de propiedad de la empresa AES Andes, que permite exportar la generación de un parque fotovoltaico en la zona norte cuando hay excedentes de generación que no pueden ser aprovechados en horario diurno. Se aplican estos curtailment o recortes, y en ese momento la inyección de ese parque fotovoltaico, que son 80 megawatts aproximadamente, se exportan hacia Argentina. Por lo tanto, se puede aprovechar en nuestro país vecino esa electricidad que tendría que ser recortada, ¿no es cierto?, en el sistema nacional. Claro, exactamente. No se aprovecharía, entonces se exporta hacia Argentina. En relación al precio, al pago que usted nos mencionaba, en relación a, por ejemplo, la inyección de las baterías, de las centrales hidráulicas, fotovoltaicas, eólicas en el sistema, a nosotros como coordinador nos toca efectivamente coordinar el mercado a corto plazo. En el mercado a corto plazo se establece un costo marginal
que da cuenta de las transacciones entre los agentes en el mercado mayorista y ese costo marginal aplica a todas las fuentes de generación en el sistema. Y en horario diurno, cuando el costo marginal es cero, bueno, las centrales que están generando en esos horarios reciben cero por su inyección, y en esos horarios también hay una muy buena oportunidad para los sistemas de almacenamiento porque cargan las baterías a costo marginal cero, ¿no es cierto?, a costo cero, no pagan por esa electricidad y después pueden trasladar esa energía e inyectarla en la red en horario nocturno. Y ahí es donde está el beneficio le llamamos arbitraje, ¿no es cierto?, que realizan las baterías y bueno, y también los embalses en el sistema, que son nuestros tradicionales sistemas de almacenamiento, también dejan de generar, salvo alguna restricción, en horario diurno, y pueden poner esa energía en horario nocturno donde tiene una mejor valorización. Complementar una ¿sí? cosa, Ernesto, Adelante. que si bien esos son los precios que se pagan en el mercado mayorista, todas estas centrales generadoras tienen contratos de venta a usuario final. Por lo tanto, si bien en el mercado mayorista pueden haber periodos con costo marginal cero, ellos venden en contratos que fueron licitados. Entonces, eso también depende de las licitaciones y qué precios se adjudicaron en cada momento, sobre todo para los consumidores regulados. ¿Tiene el mismo costo? En el mercado mayorista, sí. No más que costo, es lo que reciben, cómo se valoriza. Tienen distintos costos de producción, pero lo que se remunera en el mercado mayorista es el mismo precio. En los nodos, porque también varían dependiendo del nodo, pero si en un mismo nodo hay una central fotovoltaica, una eólica o una central térmica, las ventas que hacen o las compras que hacen en el mercado mayorista son al mismo precio, es un precio único. Bien, el otro que yo tenía anotado dentro de la consulta del diputado, lo de las franjas de servidumbre, que es, no sé si me quieres ayudar ahí, Bernardita, ahí tienes que apretar ahí el... Perdón. Las franjas de servidumbre efectivamente se establecen de acuerdo a la norma técnica y se gestionan a través de la ley de concesiones. La ley de concesiones establece una concesión, una franja en la cual pasa la línea. Muchas veces se puede avanzar antes para construir la línea más rápido mediante servidumbres voluntarias que se negocian voluntariamente con los propietarios de los predios. Eso es un acuerdo en que no hay poder más alto de uno de los negociantes que el otro, se hace un acuerdo entre iguales y el propietario recibe una indemnización por el uso de esa franja de servidumbre. Ahora, en caso de que no haya acuerdo, como pasa con las carreteras, se establece una concesión eléctrica y es una comisión la que define cuánto se paga y como indemnización por esa servidumbre forzosa que establece la concesión. Ahora, respecto de la obligación de mantener la franja de servidumbre limpia y segura, es una obligación del propietario de los activos, ya sean activos de transmisión o de distribución, porque ojo, que una cosa es la distribución, las redes de distribución, y otra cosa son las redes de transmisión. Ellos son los que están obligados a llevar a cabo esa limpieza, ese roce y tala, que se le llama, de la franja de servidumbre, y si eventualmente se le estuviese pidiendo al propietario del predio que la haga, eso no está respaldado por la ley. Bien, yo solo quiero agregar respecto a la otra consulta del diputado, hace referencia a la importancia de avanzar en la previsión de estos eventos meteorológicos extremos y cómo hacemos que la red de distribución sea más resiliente. Una de las distintas alternativas, por supuesto, tiene que ver con el soterramiento, ¿no es cierto? Pero también hemos visto como en otros lugares con economías más avanzadas que la nuestra están hablando de la importancia de que la generación distribuida
pueda configurar microredes que le den mayor resiliencia y fortaleza a la red para poder abastecer cuando haya eventos complejos y la electricidad no llegue a los sistemas zonales. A través de las microredes se puedan abastecer ciertos barrios dentro de una comuna para dar más seguridad, más resiliencia a los consumos, al menos algunas horas del día, con la generación distribuida, con techos solares o con sistemas de almacenamiento. Eso, diputado. Yo quería Muchas gracias. acotar una pregunta que hizo también, cortita, Doña en Bernardita. que el diputado dijo que la caída del consumo, a lo mejor no se entendió como lo dijimos de una manera un poco elegante. La caída del consumo en realidad es la falla de las redes de distribución. Fallas en las redes de distribución. Se dijo caída de consumo porque así lo vemos nosotros desde el sistema de transmisión, pero no es que a nosotros nos haya fallado el sistema de transmisión y se haya por eso generado la caída del consumo. Es una forma elegante de decir falla del sistema de distribución. Ok, perdón. Respecto a las preguntas del diputado Río, ¿alguna otra cosa? No, usted nos consultó cuáles fueron los daños respecto de cuáles fueron los daños en el sistema de transmisión. Lo que tenemos fue básicamente cortos de conductor por caídas de árboles o por alta velocidad de viento, como mostrábamos en algunas láminas que desconectaron en subestaciones algunos conectores, digamos, que son redundantes. Eso es lo que vimos a nivel de generación-transmisión. Y bueno, después en distribución uno se enteraba por la prensa o por recorrer las calles, digo, pero ahí no tenemos fuente precisa de las causas. Perfecto. Sí, que yo quiero hacer otra pregunta. Diputado Arroyo. Entonces, a su juicio, esta situación se podía haber manejado mejor. Esta situación que nosotros estamos hoy día con esta comisión especial investigadora, ¿se pudo haber prevenido y manejado mejor, a su juicio? Bueno, todas las situaciones que se enfrentan, que son extremas, eventualmente se pueden manejar de una buena manera. Nosotros tenemos en el sistema de transmisión que recorre todo el país, tenemos una red sólida con un sistema N-1, con mucha vigilancia, monitoreo en línea, completamente monitoreada, que nos permite responder rápido. Esas características tan sólidas y tan bien coordinadas que tiene el sistema de transmisión-generación no lo tienen las redes de distribución. Y ahí se requiere un esfuerzo, país, por hacer un cambio regulatorio. No pasa por nosotros. Muy bien, muchas gracias. Yo quiero hacer otro par de preguntas, nos quedan algunos minutos. A ver, la consulta directa tiene que ver con lo que planteaba el diputado Arroyo hace unos segundos atrás. Queda claro que en el evento que está, o los eventos que está estudiando esta comisión, las atribuciones del Coordinador Nacional Eléctrico obviamente son más bien limitadas, porque el problema se produjo fundamentalmente en la generación, en la distribución, ¿cierto? Claramente lo que vimos y lo que nos referíamos recién. Pero a propósito de lo mismo, digamos, claramente las centrales generadoras de energía eléctrica y la transmisión de primera línea, la transmisión, ¿cómo se llama? La mayor, ¿cierto? La transmisión nacional zonal aguantó sin ningún problema. Porque uno ve, hubo varios incidentes, pero la cantidad de energía que no se entregó fue muy poca. O sea, hubo como 70 incidentes, pero la cantidad de energía que falló y que no se entregó fue mínima, digamos, casi igual. Y el año pasado fueron menos incidentes y más energía. ¿Cuáles fueron las fallas del año pasado que generaron ese mayor no entrega de energía? ¿Sí? Perdón, diputado, sí, hubo varias fallas el año 2023, sí. Fue el año que cambió el régimen hidrológico, como veíamos ahí, ese crecimiento de la energía embalsada muy importante, y hubo fallas en los sistemas zonales que representaron, efectivamente, fueron menos fallas, pero más energía no suministrada. El ejemplo que teníamos ahí en la lámina era
la crecida del río que se había llevado a la planta Alicantén y esa fue una de las fallas que también tuvo bastante energía no suministrada. Pero uno puede concluir que el sistema de generación y de transmisión nacional aguantó muy bien estos eventos, pero no el sistema de distribución en el fondo. Y eso obviamente es una indicación, digamos, que nos obliga obviamente a mejorar el sistema de distribución y la seguridad. Señalaba usted, don Ernesto, un hecho que me pareció muy interesante, una de las afirmaciones que hizo al final a raíz de las preguntas del diputado Oyarzo, que tiene que ver con asegurar microredes o sectores dentro de las zonas de distribución de energía para usarlo en emergencia, digamos, fundamentalmente. Y esto lo relaciono con otro tema que quería preguntarles también. Nosotros, yo creo que todos los que estamos aquí, yo también, nos interesa mucho que en Chile aumente la cantidad de techos solares en generación distribuida. Más techos solares, hay una propuesta incluso de 1 millón de techos solares para Chile en los próximos 10 años, 5 años, en fin. Es una propuesta recién. Nos parece muy importante porque tiene un efecto, obviamente, doble, ¿cierto? Que baja la cuenta de la energía eléctrica, pensando en los hogares o en las pymes, y además contribuye a disminuir la emisión de gases de efecto invernadero al ir reemplazando todavía una parte de energía sucia que tenemos todavía en nuestro sistema. ¿Cómo el coordinador calcula o ve la incorporación de las energías desde la zona de distribución? Un poco al revés, ¿cierto? En contraflujo, lo voy a decir de alguna manera, a la transmisión nacional o a la generación, digamos, tradicional, voy a usar esa palabra. Porque uno, en el fondo, mete desde la casa generación distribuida al sistema de distribución. ¿Cómo ven eso? ¿Cómo se planifica? ¿Cómo se proyecta? Ya que le impacta directamente, o les podría impactar directamente a ustedes. ¿Cómo van a meter a esas cientos de miles de hogares en el sistema? Esa es una pregunta. Y la otra que anoté por acá, dentro del sistema y del cuadro donde está el gráfico de las atribuciones de la comisión, del coordinador, ¿dónde queda el almacenamiento? ¿Queda al lado de la central? ¿Queda en el trayecto? Si uno lo tuviera que poner en el cuadro ese, ¿dónde está el almacenamiento? Está en trámite un proyecto de ley que está haciendo unas modificaciones de orden legal para averiguar, digamos, para que quede plasmado en la ley algunos de estos aspectos. Pero creo que es interesante. Esa es la otra pregunta. Ahí te pasaste. Esta. Sí, presidente. Respecto a su última pregunta, en esa gráfica podemos ver una cosa que quizás parezca curiosa, y es que hay sol de noche, una pequeña franjita hacia el lado derecho del gráfico. Entonces, hoy día hay dos tipos de almacenamiento en el sistema, unos que llamamos detrás del medidor, es decir, que se instalan junto a una planta usualmente solar. Y eso es lo que estamos viendo ahí, que la planta solar genera de noche, no es que haya sol de noche, sino que está usando las baterías. Y también hay otra zona muy pequeñita, que es una franja roja ahí que está mostrando Andrés, que son los que se llaman los que están aislados, que son sistemas de batería conectados directamente a la red que no están detrás del medidor. Y esos son los que están rojos, que es bastante poco. O sea, hoy día la mayoría de los desarrollos de almacenamiento está junto a plantas generadoras solares. Y se gestionan esos dos. Y sí, es en planificar la operación a mínimo costo. Sí. ¿Dónde está en la primera, garantizar la operación segura y económica del CEN al menor costo. Sí, faltarían ahí el dibujo de las baterías, que vamos a tener que empezar a agregarlo. Sí. Pero ahí se programa en función de minimizar el costo de operación del sistema, es decir, se cargan en las horas de menor costo en precio del mercado mayorista y se usan en las horas de mayor precio, que es lo que es eficiente. Y respecto de lo que usted nos señala, ¿qué pasa con los recursos distribuidos?
Ahí hablemos de dos recursos distribuidos, los PMGD o los pequeños medios de generación, ¿cierto?, que llegan hasta los 9 megas en las redes de distribución. Nosotros no tenemos monitoreo continuo de esas plantas, pues no lo permite la normativa, y es por eso que algunos meses atrás, el año pasado, de hecho hicimos la normativa nos mandata a hacer sugerencias de cambios normativos al Ministerio de Energía y CNE, y hicimos un planteamiento de cambio normativo en orden a que estos pequeños medios de generación distribuidos envíen las señales a nuestro centro de control, ya que se estima que hacia el próximo año llegarían a 4.000 megawatts, lo cual podría llegar a representar del orden del 35% de la demanda en horario diurno, y es importante tener monitoreo de ello. Hoy día, ahora yendo a lo otro, a la generación distribuida de menor de 300 kilos, hoy día se estima que eso sería el orden de 300 a 400 megawatts lo que hay instalado. No tenemos visibilidad de ello, pero a futuro debería eso incrementarse. Y ahí pudimos conocer la experiencia de España, que España tiene una demanda que es aproximadamente 3 veces la de Chile, pero los techos solares de casas y de industria y comercio está llegando a un 10% de la demanda. Y en España ya se está pensando en implementar una normativa para poder tener medición de esa generación distribuida de menor tamaño, porque ya está siendo muy relevante para la gestión del sistema. Y es algo que nosotros deberíamos empezar a visualizar en un eventual cambio a la normativa de distribución, que entiendo que la senadora Rincón lideró una comisión de trabajo en cuanto a desarrollar una visión de cómo debería ser la normativa de distribución del futuro. ¿Normativa de generación, digamos, para entender bien la propuesta de la senadora? No, es una comisión que se formó en el Senado para analizar cuál debería ser la regulación del sector de distribución del futuro. Y hubo una presentación en el ex Senado de Santiago el año pasado, en que presentó los resultados de ese estudio. ¿Mucho? Hablando en futuro, digamos, sin que le A ver, comprometa su opinión. bueno, hay cosas interesantes, porque ha habido mucha discusión respecto de cuál es la normativa que necesitamos para la transición energética. En nuestro rol de operador del sistema, nosotros recientemente completamos un estudio de una propuesta para modificar las reglas del mercado mayorista, de forma de asegurar la sostenibilidad financiera de largo plazo en este nuevo escenario. También invitamos tanto a la Comisión de Minería y Energía del Senado y la Cámara a que nos puedan recibir para presentar el estudio y que nos motiva a ese cambio, pero también en ese estudio se destaca la importancia de la participación de la demanda, y para asegurar esa participación de la demanda se requiere revisar la estructura del mercado de distribución. En septiembre estuvo un experto internacional que planteaba una estructura nueva para el mercado de distribución, que apunta básicamente a separar lo que es gestión de red de la comercialización, crear el operador de la red de distribución, que es un modelo que se usa en Europa, que son los llamados DSO en Europa, que son los Distribution System Operator, que se encargan de operar la red de distribución. El dueño de la red se encarga de hacer la inversión, de la mantención, pero hay un tercero independiente, muy similar a nosotros, que hace la operación. Y sobre eso existen agregadores o comercializadores que permite gestionar y crear mercados internos que lleven valor al usuario final, ¿no? Que es un modelo bastante extendido en Europa. Interesante, disculpen los diputados, porque pero todavía estamos a tiempo, nos quedan unos minutos. ¿Y en qué nos topamos, digamos? Porque se viene hablando hace 20 años de la creación de la figura del comercializador. Yo lo escuché a Rodríguez Grossi hace bastante tiempo, cuando era ministro de Economía y Energía, creo que con Ricardo Lagos. ¿Por qué no se avanza? Porque ese tema está en la discusión pública muchos años. Han habido avances en la materia de comercializadores, y particularmente en lo que se refiere a los clientes
no regulados, todo este bloque de clientes que están entre 5.000 y hoy día 500 kilowatts, que han salido a contratar libremente, y eso se hace básicamente a través de comercializadores, o sea, empresas que compran electricidad a otros generadores y la comercializan, y que hoy en día, luego de la resolución o la recomendación del Tribunal de Libre Competencia, se agregaría el bloque entre 500 y 300. Pero de hecho han habido propuestas, de hecho el gobierno anterior hizo una propuesta de cambio de algunos aspectos de la red de la normativa de distribución, pero se necesita darle una mirada más integral, de ver todos los elementos que hay que abordar. De hecho, el ministro Pardo mencionó que tenía la intención de revisar y ingresar una propuesta de normativa de distribución. El proceso de transición energética requiere revisar eso, pues la única manera que la demanda sea un agente activo del mercado y pueda percibir los beneficios de la transición energética. O si la demanda no participa, no vamos a poder lograrlo. Yo le agradezco mucho a todos ustedes, a don Juan Carlos Olmedo, presidente del Consejo del Coordinador Eléctrico Nacional, a doña Bernardita Espinosa, consejera del Consejo Directivo, a Ernesto Huber, director ejecutivo, de don Andrés Pozo, director de Comunicaciones, por haber venido a la comisión. Yo por lo menos saco como conclusión, así preliminar, que el coordinador creo que ha cumplido muy bien sus funciones, en orden a que por lo menos el nivel de satisfacción de la energía creo que es bastante interesante, no obstante lo ocurrido en estos eventos el año 2023 y 2024. Lo mismo no se puede decir de la distribución, que no es del ámbito de ustedes, porque ahí sí que tuvimos eventos bastante graves, digamos, y que está investigando esta comisión, pero claramente desde la perspectiva de la comisión aparece como que la pérdida de tiempo de entrega de energía, digamos, ha sido dentro de un marco histórico, por decirlo de alguna manera. Muchas gracias. Muy bien. Si usted me permite, presidente, sí, por supuesto. Quisiera extender una invitación a la comisión que usted preside, si lo estima necesario y conveniente, visitar el centro de control nuestro, a fin de que puedan conocer cómo se opera la red eléctrica, si es que ello fuera de utilidad para el trabajo que ustedes hacen. Vale la pena, yo tuve la oportunidad de estar en el centro y es muy interesante, así que lo voy a proponer en la comisión y yo creo que sería muy interesante ir y ver cómo está funcionando el sistema. Algunos botones, a ver qué pasa. Claro. No, es bien interesante. Tiene una pantalla ahí gigantesca donde tienen todo el sistema de generación y transmisión del país metido en una pantalla como... ¿De cuántos metros es? 100 metros cuadrados. Claro, como 10x5. Una pantalla impresionante. Y yo creo que vale mucho la pena, por lo menos a mí me gustó mucho y uno aprende, obviamente. Y creo que, si bien es cierto, no tiene que ver directamente con el objeto de la sesión, si uno se imagina el aporte a los niveles de seguridad que entrega también ese tipo de tecnología que tienen además en línea respecto a cada una de las centrales de generación y de la transmisión. Así que, bueno, yo feliz. Vamos a proponerle a la comisión ir y le avisamos con tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias.